Bueno, buenos días o buenas tardes a la hora que esté mirando este video a Matemáticas para Dirección de Empresas. Esta es la clase número 11. Vamos a continuar con lo que estábamos viendo, que era la recta, ¿sí? Estamos viendo la recta. En realidad esta clase de hoy estaba contemplada para la misma clase 10, ¿ya? Para la misma clase anterior. Pero yo creo que la extensión es muy larga, así que quedó como para dos clases este tema, ¿ya? La clase 10 y la clase 11 entonces respecto de lo mismo, que era hablar del producto cartesiano, recordemos la clase anterior, el producto cartesiano, el plano cartesiano, algunas cosillas de eso, em, y vimos derechamente la recta y vimos su pendiente. Vimos algunas cosas que eran los postulados de Euclides, etcétera, como modo complementario, ¿no? Ya, entonces, ¿en qué quedamos? Bueno, habíamos visto que la recta tiene una pendiente que es un numerito que me indica como el grado de inclinación de la recta, ¿sí? Entonces recordemos que la pendiente que pasa por los puntos, la pendiente que pasa por los puntos x1 y 1 y x2 y 2, entonces es, que lo notamos así con una m, es m igual a qué cosa, la diferencia en las coordenadas y dividido en la diferencia en las coordenadas en x. Ya. Observe que esto es un fenómeno interesante que si tomo la pendiente entre un punto y el otro, es lo mismo que la pendiente entre el segundo y el primero, ¿sí? Como que la noción de pendiente es como simétrica si tomo un punto o tomo el otro. Ya, eso es una observación que muestran ahí. Dice observación número 2, el orden que se consideran los puntos P1 y P2 no afecta a la pendiente. Efectivamente, da lo mismo la pendiente entre un punto y el otro si lo hago de un lado derecha-izquierda, izquierda-derecha. Bueno, y entonces continuando con la guía, con este material del PDF que aparece, habían varios ejemplos para calcular pendientes en la recta, dado dos puntos. Luego, bueno, en la recta, ¿qué es lo que pasa? Que en una recta, ¿qué es una recta al final? Una recta son un conjunto de puntos que tienen todos la misma pendiente entre sí. ¿Sí? Eso es una recta. Y bueno, entonces lo que habíamos quedado y lo que tenemos que ver ahora es... No tengo que borrar esto aún. Es lo que se llama la ecuación de la recta, ¿sí? La ecuación de la recta. Ese es el tema que hay que ver ahora. La ecuación de la recta. Este es un tema que se habla mucho en el colegio. Yo me acuerdo, por lo menos a mí cuando yo iba en el colegio me daban como caja con este tema porque era como así como a cada rato la ecuación de la ecuación de la recta, calcula la recta, el dado dos puntos. Un montón de cosas así como que me daban mucho. Y hay muchos ejercicios, onda, como que si yo le digo, le doy dos puntos, muéstreme cuál es la ecuación de la recta que pasa por ahí. O si tiene la ecuación de la recta y tiene un punto, encuentre otro, no sé, cosas así, ¿no? Como que se puede empezar a jugar un montón con este tema. Y bueno, enseguida voy a escribir cuáles son las ecuaciones de la recta, porque tiene un montón de formas de interpretarse este tema y vamos a ver por qué realmente es tan importante. O sea, por qué efectivamente a mí que me imponían caleta este tópico, caleta, de verdad era mucho, así como por qué tanto. Es porque realmente tiene una gran utilidad. ¿Sí? Realmente es un fenómeno bien interesante, hablando como en términos matemáticos, que se traduce en una ayuda científica mortal, o sea, como que aparece en muchos otros campos. Una recta, bueno, es una recta, como ya sabemos, es un conjunto de puntos que están dados todos ellos con la misma pendiente. Entonces, eh, si tú tomas cualquier
Mira, imagínate lo siguiente. Si tomo cualquier par de puntos, para que vivan en la recta, cualquier par de puntos que viven en la recta es porque tienen la misma pendiente, ¿sí? Todos los puntos de una recta tienen la misma pendiente. Entonces, yo podría fijar un punto, podría fijar el x1 y 1, imagínense, y el x2 y 2 lo tomo como si fuesen variables, ¿ya? Imagínense eso, entonces este puntito está fijo y este punto es una variable, x, y. Estos x, y son puntos que viven en la recta, ¿ya? Entonces, reemplazo acá la igualdad, esto eran y este es una y, o sea, una x, perdón. Ya, pues. ¿Qué es lo que pasa? Que si tú despejas de aquí, tiras esa cuestión para allá, ¿qué es lo que te va a quedar? Y menos i1 igual a m por x menos x1. Y esa es la que se llama la ecuación de la recta dado un punto y su pendiente. ¿Sí? Esta es la fórmula de la ecuación de la recta dado un punto y su pendiente. ¿Cuál es el punto? El punto es el x1 y 1 que yo fijé desde el comienzo. Y estoy asumiendo que yo conozco la pendiente. Si yo conozco la pendiente, entonces esta expresión es válida para los x e y que satisfagan esta ecuación. Los puntos x e y que satisfacen esta ecuación son los que viven dentro de la recta, ¿ya? Que es los que asumimos de un comienzo. Son los puntos que viven dentro de la recta. Entonces, todos los puntos de la recta están dados por esta fórmula. ¿Ya? Esta es la fórmula de la ecuación de la recta dado un punto y su pendiente. Y ahora, después aparece otra fórmula que es la ecuación de la recta dado dos puntos, que es de hecho esta misma fórmula, Porque si volvemos atrás y la m ahora la consideramos con la variable i1, i2, x1 y x2, de nuevo esta cuestión era así. Así. Entonces lo reemplazo acá adentro. Y me va a quedar la siguiente ecuación. I menos i1 igual a i2 menos i1 dividido x2 menos x1. Esto es la m que está acá. Paréntesis x menos x1. Y eso se llama la ecuación de la recta dados dos puntos. No sé si se entiende la diferencia. En realidad todo es lo mismo. La pendiente, si le hago un traspaso en las coordenadas de aquí, obtuve esta ecuación. Desde esta ecuación obtengo esta otra. En realidad son todo el mismo fenómeno. ¿Ya? Donde partí obtengo esta cuestión de acá, que viene esta de aquí. La ecuación de la recta dado un punto y la pendiente en realidad es la misma que la ecuación de la recta dado dos puntos. Esta cuestión es lo mismo. Porque la m es eso. La única diferencia realmente es que a veces sirve más rápido usar esta que usar esta, ¿ya? Ese es el tema. Porque a veces en los ejercicios uno sabe un punto y la pendiente, o a veces uno tiene dos puntos y no tiene la pendiente. Entonces, si tengo dos puntos, ocupo esta fórmula. Si tengo dos puntos, en realidad puedo calcular la pendiente con esa ecuación. Y eso va acá. Si tengo un punto y la pendiente, también en realidad puedo obtener otro punto más perfectamente y de ahí obtengo la ecuación de la recta. En realidad son lo mismo, pero depende del caso, ¿ya? El único propósito es para ahorrar tiempo en los desarrollos. ¿Cuándo tengo que usar cuál? La ecuación de la recta dado dos puntos, la ecuación de la recta dado un punto y su pendiente. Ya, bueno. El comentario que le tengo que hacer a continuación es... ¿cuál es para que entienda más o menos la importancia del asunto? O sea, hay una implicación aquí que está detrás, que es un vínculo entre el mundo geométrico y el mundo algebraico. Pasa que, usted sabe, una recta es una cosa así. Eso es una recta. En el plano cartesiano, una recta es una raya, una línea. Listo. Eso es el dibujo. Esta es la expresión geométrica de la recta, ¿ya? La expresión geométrica de la recta. Volvamos a la base de la recta. Una recta es realmente, ¿qué es lo que es? Es un conjunto de infinitos puntos. Es una infinidad de puntos que están alineados entre sí,
¿Cómo están alineados entre sí? Porque cada par de puntos entre ellos, todos tienen la misma pendiente, ¿sí? Todos tienen la misma pendiente. Ya. Entonces, este dibujito, que es una expresión geométrica de la noción que tengo en mi cabeza de cómo entender una recta con esta raya, se traduce en el mundo algebraico, se traduce a estas fórmulas, ¿ya? Estas fórmulas son las que me describen todos estos puntos. Todos estos puntitos que están acá se rigen por una ley que son estas fórmulas, ¿ya? Entonces, hay un juego que ahí es muy muy importante, que en matemática aparece muchísimo, que es un objeto geométrico se trabaja y se traduce como un objeto algebraico, ya que son estas ecuaciones. Se entiende que es un objeto abstracto que tiene como dos caras, ¿sí? Tiene su visión geométrica y tiene su visión algebraica, pero son como dos caras del mismo objeto. Por eso es tan importante, porque desde un lado geométrico esta cuestión lo puedo entender, pero del lado algebraico es como donde realmente puedo trabajar. Acá realmente puedo manipular los números y las variables. Y la ecuación de la recta, realmente en matemáticas una recta puede describir muchas cosas. Muchos fenómenos se describen por ecuaciones de la recta, ¿sí? El perímetro de una circunferencia es una ecuación de la recta, por ejemplo, ¿sí? El área de hecho es una parábola. El perímetro es una ecuación de la recta. Esta figura puede perfectamente indicar el crecimiento de algo, ¿no? El crecimiento de a medida que produzco más unidades voy aumentando mis ganancias, por ejemplo, ¿no? Eso es como una recta, es algo que va creciendo y que crece de manera lineal. ¿Ya? Entonces, una recta realmente es un objeto que es muy versátil, se ocupa para muchísimas cosas y por eso mismo hay que trabajarlo bien, ¿ya? Le vamos a dar harto empeño con esto. Entonces, a continuación, ya que tenemos la ecuación de las rectas, estos tipos de ecuaciones de la recta, usted tiene que conocer que, bueno, hay como formas de escribir una recta, ¿ya? Hay como maneras de escribir una recta, de describirla de manera algebraica también. Para describirla de manera algebraica. Entonces, hay una forma que se llama la ecuación principal de la recta. ¿Cuál es la ecuación principal de la recta? Volvemos de nuevo a lo mismo. Teníamos y menos y1 igual a m por x menos x1. Ya que esta era la fórmula de la ecuación de la recta dado la pendiente y un punto. Ya. Volvemos atrás. Esto no se llama ecuación principal. La ecuación principal es la que voy a escribir ahora. Ya, este es el título. Esta es la ecuación que vimos recién. Despejo la y. Ya voy a despejar la y. Voy a despejar la y. Entonces, ¿cómo despejo la y? Y además, bueno, tirando esa cuestión para el lado derecho. Y además voy a distribuir acá. Entonces va a ser mx menos m por x1. Y este pasa para allá sumando, que es más y1. Entonces, si a esta cuestión le llamamos n, toda esta cosa, la recta es de la forma y igual mx más n. ¿Sí? Esto se llama la ecuación principal de la recta. Y igual a mx más algo. A veces le ponen una b, a veces le ponen n, no sé. En realidad es lo mismo, una letra nomás. Ya, y esta es una forma muy usada para describir una recta, ¿ya? Es la pendiente por la variable más un coeficiente n, un coeficiente que está aparte. De hecho, este coeficiente tal vez usted lo conozca, pero le llaman intersecto con el eje y, ya es como que recibe un nombre. Independiente de eso, es la pendiente por algo más un coeficiente al lado. Ya, esa es la que se llama la ecuación principal de la recta. Es principal porque realmente se ocupa para un montón de cosas, pero no es la recta en su totalidad, porque hay tipos de rectas que no están aquí.
¿Ya? ¿Qué quiero decir con esto? Que de todas las rectas que vimos, que son oblicuas, horizontales, tiene la recta vertical, así como que sube, que baja, todas esas rectas, que son todas las rectas posibles, no todas esas rectas se rigen por esta fórmula. ¿Ya? Eso es lo que quiero decir. Esta fórmula realmente abarca muchas situaciones, pero no todas. Y la que vamos a presentar a continuación, que no se llama ecuación principal, se llama la forma general de la recta. Esta forma general de la recta sí que involucra todas las situaciones de rectas posibles. Entonces, la forma general de la recta. La forma general de la recta. ¿Cuál es la forma general de la recta? Es una ecuación en dos variables que es lineal en ambas variables. Es decir, es una ecuación de la forma así. A por X más B por Y más un término libre igual a 0. Esto se llama ecuación general de grado 1, ¿ya? O ecuación general lineal. Por eso la recta tiene ese nombre. Forma general de la recta viene dada por esta fórmula, donde el A, B y el C son números reales. Y estos dos, el A y el B, no pueden ser ambos ceros, ¿ya? Al mismo tiempo. Puede que uno de ellos sí sea cero, pero el otro no. O bien puede que ninguno de los dos sea nulo también. No pueden ser ambos ceros al mismo tiempo. Entonces, en esta situación, esta fórmula sí que me indica todas las rectas posibles. Acá sí que están todas en esta fórmula. ¿Ya? Todas las rectas que usted se imagine, todas las rectas son de esta forma. Siempre son así. Y si desde esta forma se desprende la anterior. ¿Ya? La forma principal es una conclusión de la forma general. Como así, despéjela ahí nomás, pues despéjela ahí. ¿Cómo despejo la I? Tengo B por I igual a, tiro eso para allá, menos AX menos C. Y divido, la B pasa dividiendo, me queda una cosa así. Menos A por B partido ahí, menos C por partido por B. Si es que el B es distinto de 0, por supuesto, estoy dividiendo por 0. O sea, estoy dividiendo por B. El B no puede estar en un denominador nulo. Entonces, fíjese que de nuevo aparece algo por X y un término aparte. Un término, no sé, más N. Este es el más N. ¿Ya? MX más N. Acá está. De nuevo obtuve la ecuación principal, la forma principal de la recta, en el caso en que el B es distinto de 0. ¿Ya? Entonces, la forma principal es un caso especial de la forma general. Como le dije, la forma principal no involucra todas las rectas posibles, la general sí. ¿Y qué es lo que falta? Falta el caso en que B vale 0. Lo voy a escribir acá, al lado de acá. ¿Qué pasa si el B vale 0? En este lugar. ¿Qué pasa si el B vale 0? Si el B vale 0, acá me queda 0 por I. Entonces todo ese factor desaparece y me va a quedar algo así. AX más C igual 0. Me queda eso. Desde está acá. Como había dicho, el A y el B no pueden ser ambos ceros. Entonces, como el B es 0, yo tengo garantizado al tiro que esa letrita A no puede ser nulo. Ya, eso no es nulo. Entonces eso significa que puedo despejar la X, porque ese no es nulo. Entonces tiro la C para allá y divido. Me queda menos C partido por A. ¿Qué significa eso? ¿Qué significa esto? Esto es una recta, también es una recta en la que la variable I desapareció. Cuando le aparece esto, una recta donde no tiene la variable I, significa que el parámetro I es libre. ¿Ya? Aquí, esto es lo que está pasando. El parámetro I es libre.
A ver si lo entendemos, mire. En el caso de acá, los puntos que viven en la recta, los puntos son puntos de coordenada x, y, ¿sí? Son puntos de dos coordenadas, la primera es x, la segunda es y. La primera coordenada, la x, tiene que satisfacer esta ecuación con la y, ¿sí? Ambas coordenadas del punto que vive en la recta satisfacen esta ecuación. Lo mismo acá. Los puntos son objetos de dos coordenadas x, y que tienen que satisfacer esta ecuación. ¿Ya? Entonces, ¿qué es lo que pasa? Como la ecuación es x igual a algo, esto es un número fijo, menos c partido por a, un número fijo, significa que los puntos x, y, la primera coordenada es fijo, es ese numerito fijo. Y como en la fórmula no aparece nada con respecto a la y, porque desapareció al b igual 0, el parámetro y que corresponde a la cuestión de los puntos de la recta, en la expresión x, y, el y queda libre, ¿sí? Queda un parámetro libre, puede tomar cualquier valor. Cualquier y satisface porque acá no tiene ninguna condición con el y. Como el y es libre, significa que la coordenada vertical es libre, mientras que la coordenada horizontal está fija en un número concreto. ¿Ya? Entonces, si usted se mueve en el horizontal, en la coordenada x, se va a quedar estancado en un punto ahí. Esa es la x. Pero el parámetro y queda libre, entonces en lo respecto a la altura es libre. Y si ustedes hacen la imagen, perfectamente me da una recta vertical. Esto es una recta vertical. Y estas son rectas que son no verticales, es decir, oblicuas u horizontales. ¿Ya? Las horizontales muchas veces forman parte de la oblicua, ya se consideran como parte de la oblicua. Independiente de eso, acá están todas las rectas excepto las verticales. Las verticales son así, son x igual a algo. Todas las otras rectas son y igual a mx más b, más n o lo que sea, ¿ya? Entonces ahí tienen las dos situaciones, las rectas verticales que se describen así y las rectas oblicuas que se describen así. Y ahí, bueno, ahí tiene todo lo que viene después en el PDF, ¿no? La recta oblicua, ahí viene un montón de situaciones. ¿Qué pasa cuando la pendiente es positiva? Cuando la pendiente es negativa. Cuando la pendiente es 0 es porque la recta es horizontal, como ya habíamos visto. Este numerito, voy a borrar aquí. Teníamos y igual a mx más n. Este numerito n, ¿qué es lo que hace el numerito n? Tiene un rol, ya tiene un rol, que no es difícil para nada de deducir. En realidad no quiero que se aprendan de memoria como el nombre de esta cuestión, ni para qué sirve y por qué. O sea, sí el por qué, no, pero no así de memoria como memorizar cuál es el propósito de este número. Porque eso no tiene sentido. Ya, en realidad es muy simple la idea. Mire, usted coloque x igual 0 en esta fórmula. Si colocas x igual a 0, ¿qué es lo que te va a dar? Y igual a n. ¿Sí? Es decir, que el punto, como la primera coordenada es x, en este caso es 0, el punto 0, n, ese punto pertenece a la recta. Porque efectivamente satisface esa ecuación. El punto 0, n satisface la ecuación, por lo tanto vive en la recta. Y el punto 0, n es el punto que en la variable horizontal no tiene ninguna coordenada, ¿sí? O sea que está perfectamente clavada en el origen. Y en la coordenada vertical tiene la variable n, o sea que me mide esa n, que esta n, la misma n, me indica como qué tan arriba o tan abajo está trasladada a la recta. Eso es, en realidad, como que eso es. En otras palabras, es el intercepto con el eje Y. Porque el intercepto con el eje Y es precisamente donde la recta corta con el eje vertical. Es decir, como qué tan corrida está para arriba o para abajo. ¿Ya? Bueno, esa es la idea de la n, en realidad, y viene de acá. La m sí que es mucho más importante, pues está siempre en la pendiente. Cuando se tiene una recta y igual a
algo por x más otra cosa, este numerito que acompaña a la x siempre, siempre, siempre es la pendiente, ¿ya? Y entonces todas las rectas que no son verticales son así, y todas las rectas que son verticales por otro lado son así. X igual a algo. Donde, bueno, este algo es un número real, ¿sí? Algún número. X igual a un número. Las rectas verticales son así, y todas las otras demás rectas son así. Ya. Listo, entonces, dicho esto, ahí tiene un montón de ilustraciones, un montón de ejemplitos para cerciorarse de cómo funcionan las rectas con todo esto que le acabo de explicar. Y a continuación, ¿qué es lo que viene después? Bueno, vienen ejemplos, ¿no? Ejemplos y ejercicios. Vamos al ejemplo 6 que dice que determinar la ecuación de la recta que pasa por un punto y tiene pendiente menos 2. ¿Ya? Usted ocupa... De hecho, con esta fórmula también le va a salir el ejercicio, pero también puede ocupar la otra, que es la ecuación de la recta dado un punto y su pendiente. Cae como anillo al dedo porque me dan un punto y me dan la pendiente. Entonces llegaré a aplicar la fórmula. Te llega y aplica la fórmula y le va a dar lo que aparece ahí. Y igual menos 2x más 7. Y en el segundo ejemplo le pide determinar la ecuación de la recta que pasa por dos puntos. ¿Ya? Entonces ahora ocupa la otra fórmula. ¿Me cae con la línea del dedo? No, porque tengo dos puntos. Entonces llego y aplico la fórmula, que está ahí. Reemplazo los valores donde haya que reemplazar los valores. Y le va a dar finalmente, bueno, hace todo el desarrollo algebraico, le va a dar y igual a 2x menos 4. ¿Ya? Creo que en esto no debería haber mayor dificultad. Si tiene alguna duda me pregunta nomás, pero considero que es realmente como saber qué fórmula usar en cada caso y cómo usar la fórmula. Ya de ahí es puro trabajito algebraico que es bien mecánico. Y bueno, después ya terminando la guía, este apunte de ejercicio, a continuación se muestra un montón de ejercicios para ejercitar sobre la recta. Ya determinar la pendiente de la recta dado 2 puntos, las ecuaciones de la recta, que usted trate de dibujar la recta y también determinar intersecciones entre recta, intersección con el eje X, etcétera, ¿ya? En realidad ahí hay harto por trabajar y hay algunos conceptos que son igual como bien interesantes, sí, que podría como ejercitar, ¿ya? Entonces le insto a que trate de hacer estos ejercicios. No tiene por qué hacerlos todos, me basta con que entienda bien la idea de unos tres, con que entienda bien la idea ya es suficiente. Y cualquier duda me pregunta nomás. Eso con respecto a lo que había quedado pendiente de la clase 10, ya la clase 10 quedó ahora en la clase 12 un pedacito de la clase 10 hasta ahí. Y ahora vamos a continuar entonces con la clase nueva, ya ahora sí con la clase siguiente. Y la clase siguiente tiene que ver con, bueno, continúa con el tema de las rectas. ¿Ya? Continuamos con el tema de las rectas. ¿Qué más se puede... ¿Qué más información? ¿Cómo le vamos a sacar todo el jugo a la recta? ¿Ya? ¿Qué más se le puede perder a una recta? Realmente hay un montón de cosas más. Pero, por ejemplo, hay algo que de hecho se estudia en la PSU, que se estudia en el liceo, que es un caso muy especial. No, antes de eso. Es cuando ahora considero dos rectas, ¿ya? Si tú consideras dos rectas en el plano, vamos a hacer el dibujito. Plano cartesiano. Si tú consideras dos rectas en el plano cartesiano, hay dos posibilidades de esas rectas. O bien, las rectas no se cortan nunca, lo que se llaman rectas paralelas. O bien las rectas sí se cortan, lo que son rectas no paralelas nomás. ¿Ya? Esa con esa sí se cortan y esas dos son paralelas. ¿Ya?
tenemos esas dos situaciones posibles, o son paralelas o no son paralelas. Las rectas que son paralelas tienen todo un estudio que hay que hacer. ¿Cuándo dos rectas son paralelas? Esa es la pregunta. Y hay otro caso especial, en el caso en que las rectas sí se cortan, pero en un ángulo muy preciso, en que justamente este ángulo es de 90 grados, ¿ya? Es que decir que las rectas se llaman perpendiculares, ¿sí? Que forman un ángulo de 90 grados entre sí. Ese es un caso muy especial que también hay que trabajar. Entonces lo que vamos a ver ahora es rectas paralelas y rectas perpendiculares. ¿Y cuál es el estudio que se hace de las rectas paralelas y de las rectas perpendiculares? Tal vez usted se recuerde ya estas fórmulas. El caso de las rectas paralelas es muy simple, el caso de las rectas perpendiculares no. Ese requiere harto trabajo, la verdad, así que no se lo voy a mostrar muy a fondo. Pero bueno, entonces vamos con rectas paralelas y perpendiculares. Rectas paralelas y perpendiculares. Ya, bueno. Entonces, decimos que lo que tiene que tener usted claro, como bien dice ahí en el apunte, dos rectas son paralelas cuando no se cortan entre ellas. Y dos rectas son perpendiculares cuando el ángulo formado entre ellas es un ángulo recto. Es un ángulo de 90 grados. Pero hay criterios, realmente hay criterios para identificar cuándo dos rectas son paralelas y cuándo dos rectas son perpendiculares. Entonces esto es una proposición. Esto es un teorema en realidad, que se puede demostrar muy... Bueno, igual requiere harto trabajo, así que solo se lo vamos a presentar. ¿Ya? Primero, dos rectas son paralelas. Dos rectas son paralelas. Sí, ¿qué es lo que tienen que cumplir dos rectas paralelas? Es que tienen la misma pendiente. Ya, dos rectas que tienen la misma pendiente, efectivamente es porque son paralelas. O bien es la misma recta, que también puede ocurrir, ¿no? Que sea la misma recta. Una recta comparada con ella misma es un caso especial de recta que es como paralela, pero tampoco es paralela porque cortan infinitos puntos. Bueno, es un caso medio ambiguo. Si las dos rectas son distintas, efectivamente son distintas, que tengan la misma pendiente significa que crecen de la misma manera, porque la pendiente es el grado de inclinación. Es como qué tan inclinado crece la recta. Si crecen de la misma manera es porque nunca se van a cortar entre ellas, ¿sí? Porque no puede, ninguna de las dos como que varía más rápido que la otra. Entonces suben de la misma manera y por lo tanto, o bajan de la misma manera. Y por lo tanto nunca se van a cortar, pues son rectas paralelas, las que tienen la misma pendiente. Y las rectas que son perpendiculares, entonces vamos con el segundo lugar, dos rectas son perpendiculares lo que anotamos así, ¿ya? No, esto lo vamos a hacer a continuación. Sí, ¿qué tienen que cumplir las rectas que son perpendiculares? Cuando la multiplicación de las pendientes me da menos 1. ¿Ya? La multiplicación entre ambas pendientes me tiene que dar menos 1. Siempre y cuando las pendientes existan en ambos casos, ¿no? Recordemos que en las rectas que son verticales son cuando la pendiente no existía. Esas eran las rectas verticales. Cuando la pendiente sí existe es porque es una recta que no es vertical. Pero bueno, las rectas verticales son muy simples porque todas las rectas verticales siempre son paralelas entre sí. Entonces esta cuestión es muy fácil. ¿Y las rectas verticales son perpendiculares a qué? A las rectas que son horizontales, ¿sí? Son la única manera. Entonces, la recta
no hay que hacer ninguna acá apreciación como cuando una recta vertical es perpendicular a otra, es porque la otra tiene que ser horizontal. O sea, la vertical tiene pendiente que no existe y es perpendicular a otra que tiene pendiente cero. ¿Ok? Entonces estos casos escapan a las rectas verticales. Ya. Y estos se anotan, tiene una notación especial. Se anota así. Entonces, si L1 y L2 son las rectas, coma, la situación número 1, en el caso que las rectas son paralelas, se anota así. L1 slash L2. ¿Ya? Esa es la simbología de rectas que son paralelas. Y la simbología de rectas que son perpendiculares es como con una T al revés. ¿Sí? L1, T al revés, L2. Estas son rectas que son perpendiculares. Esa es la simbología matemática que se ocupa para paralelismo y perpendicularidad. Ok. Entonces, bueno, vamos con el ejemplo número 1 que aparece acá. Vamos con el ejemplo número 1 que aparece acá. ¿Qué dice el ejemplo número 1? Dice, considere la recta, una recta que dice ahí, y igual a 3x más 1, y un punto en concreto, que es el punto 3, menos 2. ¿Qué es lo que le pide determinar? 1. La ecuación de la recta que pasa por el punto P y es paralela a L. Y después la ecuación de la recta que pasa por el punto P, pero es que es perpendicular a L. Ya, ahí le piden esos dos ejercicios. Ya, pues ¿cómo se hace eso? Bueno, en la primera pregunta le piden la ecuación de la recta que pasa por el punto P, que es el punto que está dado, y es paralela a la recta original. El punto, si usted se fija, como bien aparece en el dibujo, el punto está fuera de la recta. Ahí está la recta en negrito, el punto, que es el 3, menos 2, aparece ahí dibujado, y aparece el esquema de cuál es la recta paralela, ¿sí? Que es esa que aparece ahí como en diagonal. ¿Qué es lo que le piden a usted? En que me encuentre la ecuación de la recta, de esa recta en concreto, ¿no? De esa recta paralela. ¿Cómo se hace? Como tengo que encontrar una ecuación de la recta, usted ya sabe que hay dos maneras. Dado un punto y su pendiente, o dado dos puntos. En este caso, fíjese que la recta tiene que pasar por el punto 3, menos 2. Entonces yo ya tengo un punto, ¿sí? Ya sé que la recta va a pasar por ahí. Entonces, necesito saber o la pendiente o otro punto. Con cualquiera de esas dos informaciones tengo al tiro la ecuación de la recta que ando buscando de acuerdo a las fórmulas que ya vimos. ¿Qué es lo que en este ejercicio, qué es lo que me ayuda? Que yo sé que como ando buscando una recta paralela, tiene la misma pendiente que mi recta original. Y yo sé cuál es la pendiente de la recta original. Porque es el numerito que está multiplicando la x, que es 3. ¿Ya? Entonces la pendiente de mi recta paralela también es 3. Por lo tanto estoy listo con la fórmula. Porque llego y aplico la ecuación de la recta dados un punto y su pendiente. Y listo, concluyo con eso. Y en la otra pregunta, que es la recta que es perpendicular a mi recta original, que también pasa por el punto, es la misma idea. Se puede, como yo sé que pasa por el punto, necesito saber o la pendiente o otro punto para obtener la ecuación de la recta que esta es perpendicular. En este caso, también me sirve la ecuación de la recta dada un punto y su pendiente porque como esta recta es perpendicular, la pendiente de la recta que es perpendicular tiene que ser tal que al multiplicarla por 3 me dé menos 1, tal cual como aparece bien ahí. Entonces, de ahí deduzco que la pendiente de la recta que es perpendicular tiene que ser menos un tercio, porque 3 por menos un tercio me da menos 1. Entonces tengo la pendiente de la recta que ando buscando, tengo un punto por el que pasa, pum, y llego yo aplico la fórmula. ¿Ya?
esa es la idea, ¿ya? Y ahí está, bueno, ahí está mucho más explicado, con un poco más de detalle para que usted lo analice. No es complicado. Y luego aparecen algunos ejercicios más, po, para que ejercite estos temas. Cuando dos rectas son paralelas, cuando dos rectas son perpendiculares, si no lo son, ninguna de las dos. O le piden como construir rectas perpendiculares, paralelas, etcétera. Ahí tiene un rato para trabajar. Cualquier cosa me pregunta, por supuesto. Como se está, yo creo que a esta altura ya debe haberse dado cuenta, pero en todas las clases siempre aparecen ejercicios porque siempre materia que a usted le pasan, materia que tiene que ejercitar. Es la única manera que le quede como plasmadito en el cerebro. ¿Ya? Entonces ahí tiene usted para trabajar y continuamos con lo que viene después, que es la intersección de rectas. ¿Ya? Intersección de rectas. ¿Cómo se intersectan las rectas? Esto es lo único que falta. ¿Cómo se intersectan las rectas? ¿Cómo se intersecta la recta? Mire. Intersección de rectas. Ya, ¿cómo se intersectan las rectas? Esto lo que significa... ¿Qué es lo que significa? Ustedes hacen... De nuevo hagamos el dibujo. Plano cartesiano. Usted sabe que si tengo una recta, que vamos a suponer que sí se intersecta con otra, ya, es decir, que no son dos rectas paralelas. Tengo una recta y tengo otra recta, como no es paralela, se van a cortar en algún lado. Las dos rectas que no son paralelas se cortan siempre en un único puntito. Solo ese. Ese es el punto de intersección entre dos rectas, ¿ya? No puede haber, a menos que las dos rectas sean la misma, ahí va a tener infinitos puntos de intersección con ella misma. Pero en general, estos temas siempre se van a intersectar en un puro puntito. Ningún lado más. Solo un puntito. Entonces, fíjese que si esta recta de acá, la recta en rojo, lo voy a escribir con rojo. La recta en rojo tiene una fórmula que va a ser, no sé, va a ser la recta 1, que es I igual a, va a tener su propio pendiente, pendiente M1 por X, más su propio coeficiente de altura, N1. Y esta otra recta de acá tiene también lo mismo. Esta va a ser una recta número 2, que también satisface la fórmula I igual, pero ahora aparece otra pendiente, M2 por X, más otro coeficiente, N2. ¿Ya? Cada uno tiene su propia formulita en la forma principal de la recta. Y ahora que tengo esta información algebraica, puedo calcular algebraicamente con toda precisión cuáles son las coordenadas de ese punto. ¿Ya? Piense, por ejemplo, que esto me puede estar simbolizando, dos rectas puede estar simbolizado la oferta y la demanda, por ejemplo, ¿no? Oferta-demanda. Siempre, como usted, no sé, se podría imaginar, la oferta y la demanda son inversamente proporcionales. Pues si una sube, la otra tiene que bajar. ¿Sí? Naturalmente el mercado funciona así. Pues. Si tengo mucha oferta, ¿qué va a pasar con la demanda? O si hay mucha demanda, ¿qué pasa con la oferta? Entonces, la oferta y la demanda, como una crece y la otra decrece, en general se van a cortar en un punto o en varios. Ya, ese es un tema que vamos a ver en economía un poco más adelante. Sí, en realidad esos conceptos son bien importantes para su formación de comercio, pero por el momento lo vamos a dejar ahí para que esté claro que rectas, parábolas, etcétera, que es lo que vamos a ver, después se traduce todo a temas de economía, ¿ya? Lo vamos a ver con más detalle más adelante. Bueno, el tema es que, volviendo a estas expresiones algebraicas, puedo identificar ese puntito con toda precisión cuáles son las coordenadas algebraicamente. ¿Y cómo se hace eso?
Fíjese que ese punto, que es precisamente la intersección entre las dos rectas, ningún otro, ese punto bien en concreto, como vive en la recta roja, tiene que satisfacer esa ecuación, porque vive en la recta roja. Como vive en la recta azul al mismo tiempo, también tiene que satisfacer esa otra ecuación. Entonces, el punto de intersección, ese punto, ¿cómo se encuentra? Y está dado por el siguiente sistema de ecuaciones, que es I igual a M1x más N1, I igual a M2x más N2. Este es un sistema de ecuaciones de dos incógnitas con dos variables. Las incógnitas son la x y la y, las variables x y. De dos ecuaciones con dos incógnitas. Eso es lo que quería decir. Dos ecuaciones con dos incógnitas. Y la solución de este sistema me entrega, ¿qué me va a entregar? Me va a entregar un número en x, me va a entregar un número en y. Una solución bien concreta de x y de y. Y esas x y esa y son las coordenadas de ese punto. X, y. Esa x es esa x, que es la solución de acá, y esa y es esa y, que es la solución de acá. Son las coordenadas precisas de ese puntito. ¿Ya? Porque, de nuevo, ¿por qué aparece este sistema? Porque el punto tiene que satisfacer esa ecuación al mismo tiempo que esa ecuación, ambas a la vez. ¿Ya? Esto se llama un sistema de ecuaciones lineales con dos ecuaciones y dos incógnitas. Y hay un montón de maneras para resolver este tipo de cosas, ¿ya? Como acá aparecen un montón de métodos, ¿sí? Para calcular las intersecciones. Como usted sabe, si las rectas son paralelas, es decir, que el M1 es igual al M2, es porque las rectas no se van a intersectar nunca. Entonces, si es que el M1 es igual al M2 acá, este sistema no se puede resolver, porque no hay ningún punto de intersección, a menos que sea la misma recta, ¿cierto? Entonces, si es que el M1 es distinto del M2, ahí sí va a haber una intersección y yo tengo asegurado que hay intersección. Listo. Bueno, y después mencionan, insisto, un montón de métodos para resolver este tipo de problemas. Y yo creo que usted los conoce. Acá yo creo que usted sabe cómo manejarse con estos métodos. Si no, puede echarle un vistazo al PDF para casos concretos. Mire, por ejemplo, en el ejemplo 2 aparece primero el método por adición. Y aparece un sistema bien concreto que es el 3x menos 4 igual 13. Y la otra ecuación es 3y más 2x igual 3. ¿Ya? Ahí le piden que intente resolver eso. Ahí usted se la ingenia cómo hacerlo en realidad. Como a usted le parezca bien. Lo que sea que se le ocurra, multiplicar una fila, la sumo con la otra. No sé, despejo una variable, la reemplazo en la otra ecuación. Lo que a usted le parezca más cómodo, usted se la arregla como pueda. El tema es que si no se le ocurre ninguna manera de resolverlo, bueno, ahí me pregunta y para eso estoy para ayudarlo. Pero si no, yo no voy a entrar en estos detalles de cuáles son estos métodos ni nada por el estilo. Así que eso, eso significa que la clase termina hasta aquí. Esas son las clases, lo que quedaba pendiente de la clase 10 y la clase 11. Luego el resto es que usted ejercite, ¿ya? Que intente resolver estos sistemas de ecuaciones y le aparecen ahí un montón de ejercicios al final, ¿no? Son un montón de sistemas de ecuaciones que espero que logre resolver. Que son, de nuevo, intersecciones entre rectas. ¿Ya? Eso, chiquillos, quedamos aquí entonces. La próxima clase continuamos con un contenido nuevo. Que estén muy bien, cuídense, nos vemos a la próxima.